Y exaltado es tu nombre, Señor. Señor, hoy disponemos nuestra mente, nuestro corazón. Dígale ahí: yo dispongo mi mente, mi corazón, para que tu palabra, Señor, que es más potente que toda espada de dos filos, penetre hasta lo más profundo de mis huesos, Señor. Padre, discierna las intenciones de mi corazón. Te suplico, Señor, que tu palabra hoy, Señor, cumpla con el efecto con el cual tú la has enviado, Señor. Que tu palabra hoy, Señor, me levante, que tu palabra hoy me convenza, me redarguya. Haga lo que tiene que hacer tu palabra, Señor, porque tú eres maravilloso y tu palabra tiene poder. Señor, gracias. Gracias, gracias, Santo Cordero, porque el universo entero te tiene que adorar, Señor. Y gracias porque hoy me permites el privilegio de unirme al resto del universo para adorarte. Usa la boca del predicador, dile ahí, usa la boca del pastor, para que esa palabra que has permitido que se prepare llegue directamente a mi mente, a mi corazón, para que esa palabra transforme mi vida en el nombre de Jesús. Y Padre, yo como instrumento de tu gracia, Señor, como vasija de barro en mano del alfarero, Señor, me dispongo para que tú, amado Rey Celestial, amado Padre glorioso, me uses, Señor. Y te suplico que hoy abras el corazón de mis hermanos, Señor, para que salgamos a ser no solamente oidores, sino que se vuelvan hacedores de tu palabra, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Dios, gracias, Dios. Gloria y honra al Rey. Dele un aplauso al que vive y al que reina. Mis hermanos, tomen asiento. Qué bueno es encontrarnos en la casa de Papá Dios. Como nos han dicho desde la entrada, la casa de Papá Dios también es tu casa. Así que vamos hoy a esta palabra que Dios me ha permitido preparar. Esta es una palabra que el Señor me había dado de hace varios tiempo, realmente. Es una palabra que me había entregado en una convención en Arcobaleno, y hace muchos años, y yo no había podido tener el momento, Dios no me había permitido prepararla. Así que esta semana estaba en la reunión de pastores aquí en Facatativá con algunos de los ministros de Facatativá, de algunas iglesias, y llegó algo que inmediatamente trajo a mi corazón esta palabra que el Señor me había entregado hace muchos años, y es la palabra que está en Zacarías capítulo 8, versículo 23. Zacarías significa Jehová recuerda. ¿Qué significa Zacarías? Jehová recuerda. Y en Zacarías 8:23 dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío y le dirán: iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros. Entonces Zacarías es usado por el Señor y viaja más o menos en el año 538 antes de la era cristiana. Viaja de Babilonia a Jerusalén. Es enviado también dentro de todas estas personas que fueron enviadas a reconstruir la ciudad de Jerusalén, a reconstruir el gran templo del Señor en Jerusalén. Y para el año 520, antes de la época de la era cristiana, comienza a escribir esta profecía. Igual que Ageo, igual que muchos profetas de su época, el Señor había dado una palabra, y era que ellos iban a reconstruir el templo y la ciudad de Jerusalén, la cual había sido destruida. Entonces, el Señor vuelve a levantar hombres como Zacarías y les recuerda su promesa. Zacarías significa Jehová, ¿qué? Ya conmigo, Jehová recuerda. Y les recuerda sus promesas.
igual que Ageo, igual que Zorobabel, igual que otros hombres. El Señor les dice, y para que esta reconstrucción pudiera darse, para que volvieran ellos a volver a tener una vida como ellos o como Dios había predispuesto que debían tener, primero tenían que reconstruir el templo. El templo de Jerusalén significaba como ese punto de encuentro entre el pueblo y Dios. Luego, si querían que hubiera realmente una reconstrucción, tenía que haber primero la reconstrucción espiritual. Hoy en día el templo somos nosotros. Diga conmigo, yo soy el templo de Dios. Nos reunimos en este lugar, ¿cierto? Para adorar en conjunto, y aquí manifestamos lo que es la iglesia en pleno, cuando nos reunimos los domingos. Pero mi hermano, mi hermana, para que se dé una restauración de alguna persona, de algún pueblo, de alguna nación, tiene que primero estar Dios. ¿Tiene que estar primero quién? Dios. Si no es con Dios, no hay nada. No se presta la restauración. No se da. Al contrario, se da todo lo contrario. Se da todo lo contrario. Se da más caos, más anarquía. La libertad tanta libertad ha traído es libertinaje. En países esta semana escuchaba y veía las noticias tristemente como en un país aquí latinoamericano, en Argentina, cambiaron toda la legislación, y ahora ya ellos tenían todavía un artículo en su constitución que hablaba de Dios, decía Dios, algo de Dios, que era como el supremo, el que los regía, y la cambiaron también para sacar la palabra Dios de su constitución. ¿Para qué? Para que nadie se ofenda, para que todo el mundo pueda, no, los que no creen, pues que no se vayan a ofender. Y están llegando a un nivel de anarquía impresionante. Ahora leía también cómo el concepto de familia obviamente cambió ante la Constitución allá. Aquí están que luchan para que eso se dé, pero gracias al Señor todavía no se ha dado. Y todavía hay mucha pelea por dar espiritualmente. Amén. Y el concepto de familia es dos personas que se gusten, no importa de qué sexo, y listo, ya tienen una familia. El vínculo del matrimonio cambió el concepto y entonces ya son contratos matrimoniales. El que se quiera casar, usted va a la notaría y firma un contrato como quien va y arrienda una casa por 6 meses, 1 año, al tiempo que determine. Y entonces el mundo está entrando en ese nivel. Eso es ruina, eso trae ruina. Cuando la familia es destruida, cuando lo principal de la sociedad, porque lo sabemos bien, aún los que no comparten nuestra fe cristiana, grandes sociólogos han determinado que la familia es el núcleo de la sociedad. Pero no es cualquier familia. No es la familia como el mundo quiere mostrarla, sino como Dios la dejó establecida. Y cuando vemos que no es así, vemos destrucción y ruina. ¿Qué estaba viendo Zacarías en su tiempo? Destrucción y ruina. Pero Dios le manda a reconstruir. Dios le manda en medio de tiempos difíciles a reconstruir. Por eso Zacarías significa Jehová recuerda. Jehová recuerda que les había dado una promesa y ahora la iba a cumplir. Iba a utilizar la boca del profeta Zacarías para traer un gran despertamiento, primero que todo, espiritual. ¿Un despertamiento qué? Espiritual, mis queridos hermanos. No puede haber realmente una prosperidad o una sociedad próspera en todo sentido, no estamos hablando solo del dinero, si Jesús no es el primero dentro de esa sociedad. No puede haber. Las sociedades a través de los tiempos sin Dios solo han demostrado que traen anarquía y caos y destrucción. Solamente las personas, las sociedades, los estados, los países, las ciudades que tienen a Dios de primero han demostrado realmente que sí se puede ser un buen ser humano como Dios manda. ¿Sabes? Zacarías regresó a decirle a un pueblo que Dios quería restaurarles. ¿Dios quería qué? Restaurarles. Quiero que, ahora sí, apagues un momentico. Esto que están viendo, quítale las letras. Ay, se me fue Bueno, lo que están viendo detrás de las letras, un poquito oscuro, todo eso que están viendo ustedes, blanquito, esas manchitas, son personas.
Todo eso, lo que pasa es que está de noche. Las tomas que hacen de ahí, de este lugar, de estos lugares, son tomas que muchas veces tienen que hacerse en helicóptero. En Nigeria, en África, desde hace más de 9 años, comenzó un avivamiento impresionante. Dios está recogiendo una gran cosecha. Cultos donde se convierten al Señor 1.600.000 personas, 2 millones de personas. Son cosas extraordinarias. Gente que está saliendo. Todo esto son personas, mire, todo esto ya está ocurriendo. El Señor está llevándonos a recoger una gran cosecha. ¿Una gran qué? Cosecha. Esto está ocurriendo, ya comenzó a ocurrir hace varios años. Y Dios nos está dando esa palabra, porque en medio de los tiempos Dios haría conocer su obra. En Lagos, Nigeria, 3.461.000 personas. En Nigeria está habiendo o está ya ocurriendo, y en muchas partes del mundo. Porque como sobreabunda el pecado, también está sobreabundando la gracia del Señor. Multitudes. Y esas son sociedades que han demostrado que realmente con Cristo sí se puede. Estaba reunido, mientras ven estas imágenes, estaba reunido con todos los políticos que pretenden ser alcaldes en nuestra ciudad. Y hay algo que la mayoría, casi para todos, es común. Tienen un problema social impresionante. Tienen una cosa que no saben cómo arreglarlo. Y de hecho no tienen plata para arreglarlo. Y no lo podrán arreglar si no es con Dios. Y están reconociendo que el único que puede hacer algo es Jesucristo. Le decía a un pastor amigo en una de las charlas, dentro de las iglesias cristianas está el menor índice de embarazos en adolescentes, por no decir casi llegando a ceros, porque hay temor de Dios. Dentro de las iglesias nuestros jóvenes no necesitan consumir nada de alucinógenos, porque tienen la paz de Cristo en su corazón. Ni una gota de licor. ¿Sabe por qué? Porque tienen a Cristo en su corazón. O sea que la iglesia, o Dios a través de la iglesia, ha demostrado que tener a Cristo en el primer lugar sí sirve para tener sociedades que beneficien al ser humano. El menor índice de hogares deshechos está dentro de las iglesias. Y en las iglesias tenemos el mayor índice de ayuda a hogares que se han destruido porque se han vuelto a recomponer. Sirve tener a Cristo en el primer lugar. Amén. No lo puede conseguir ningún tipo de dinero, ninguna campaña, ninguna estrategia, solamente Jesús. Dios está restaurando una obra poderosa y es la gran cosecha que se va a levantar. Y quiero referirme a esta palabra. Zacarías 8:23 dice: mas así ha dicho Jehová de los ejércitos, en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío y le dirán: iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. Amén. ¿Sabe qué dijeron algunos de estos hombres? Hemos oído que ustedes tienen lo que nosotros necesitamos. Hemos oído que no hay dinero que pueda arreglar esta sociedad, porque esta sociedad va de para atrás sin Cristo. Hemos oído que la tan anhelada paz no es lo que realmente están diciendo. La paz solo viene de corazones entregados a Cristo. Amén. Hemos oído, dígale al que tiene al lado, he oído. Y le dice: hemos oído. Quiero decirte que llegó el tiempo de la gran cosecha. Diga conmigo: llegó el tiempo. Llegó el tiempo de la gran cosecha. ¿Qué es la gran cosecha? Es el tiempo en que Dios va a cambiar, aún en medio de esta anarquía que se está presentando y del pecado. Dios está levantando almas y multitudes. Comenzó en otro continente, pero ya llegó el tiempo para nosotros. Amén. Yo decía: ¿cómo es que en el año de la gran cosecha hemos visto como que fuéramos de para atrás? Pero es que Dios está preparando nuestros corazones. El enemigo no se ha quedado quieto, tampoco. Pero quiero decirte que más fuerte es Dios. Y creo firmemente que llegó el tiempo de recoger una gran cosecha. ¿Una gran qué?
cosecha. ¿Por qué comenzar a recoger esta gran cosecha desde ya? Hoy vamos a analizar eso, porque llegó el tiempo de la gran cosecha. Dile al que tiene al lado, llegó el tiempo de recoger la gran cosecha. Y vamos a ver el por qué. Número 1, porque el Señor de los ejércitos mismo es quien está llamando a recoger esta gran cosecha. Zacarías 8:23, la primera parte dice, así dice Jehová de los ejércitos. En el Antiguo Testamento, la palabra Jehová de los ejércitos, que es Jehová Sabaoth, está 271 veces en todo el Antiguo Testamento. Y en solo Zacarías está 46 veces. Y tú dices, es que el pastor no tenía nada más que hacer y se puso a contar una por una. No, es que ese pastor si es que no tiene, ¿qué tal eso? No. Los conté por una razón específica. Porque cuando Dios dice a su pueblo que 10 hombres iban a tomar, y está hablando de hombres de todas las naciones, iban a tomar a un judío y le iban a decir, queremos ir con vosotros porque el Dios que ustedes tienen, ese Dios sí es real, ese Dios sí responde, ese Dios sí sana, salva, santifica y nos levanta, aleluya. Ese Dios sí es real. El Dios de la Biblia es el único que ha demostrado ser real, porque es el único Dios verdadero, y a Él sea toda la gloria y la honra por los siglos de los siglos, aleluya. Y le dice, iremos. Pero el profeta que está conectado con el Señor le dice al profeta que está conectado con Él, y le dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos. La palabra Jehová de los ejércitos significa, Jehová Sabaoth, significa el que manda, el que dirige, el que gobierna, el que direcciona. Él quiere que su pueblo entienda que no es cuestión de hombres el recoger una gran cosecha, sino que es Dios mismo el que quiere que multitudes se salven. Segunda de Pedro nos dice, ¿cierto? Él no retarda su promesa de venir, solo que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. ¿Sabe por qué Jesucristo no ha venido? Porque Él quiere que más gente se salve. Él quiere que más gente se salve. Está en el corazón. Esto de recoger personas para que lleguen a los pies de Él no es un asunto de hombres. Es algo que está en el corazón de Dios. ¿En el corazón de quién? De Dios, mis queridos hermanos. Es impresionante también que la palabra así dice o así ha dicho, o sea, esa frase así dice o así ha dicho, también significa, según el diccionario de Strong, significa convocar. O sea, cuando dice así ha dicho, está diciendo Dios está convocando. ¿Dios está qué? O llamando. Dios es mismo, es el que nos está convocando a recoger una gran cosecha. Dios nos está llamando. Esto no es un asunto de hombres, hermanos. Claro, yo sé que si hablamos de tus necesidades, debes tener muchas como yo las tengo. Tal vez en la salud, en el dinero, en la economía, cuestiones a nivel familiar. Pero yo quiero decirte que hay una labor para la cual Dios quiere que dispongamos todas nuestras energías, y es en recoger una gran cosecha. ¿Una gran qué? Cosecha. 10 hombres, dice. 10 hombres de toda tribu, de toda nación cogerían a un judío. Está hablando de algo grande y poderoso. Pero Dios se quería encargar de que el pueblo entendiera que Él era el que estaba en el asunto. Cuando les digo que recoger una gran cosecha, no es porque un día el pastor se comió unos frijoles, ahí tuvo algo raro por las noches y entonces dijo, no, para este año el nombre de que la frase va a ser la gran cosecha. Y vemos como que las cosas no han querido, como que no despegan. Pero yo quiero decirte algo. Dios quiere que nosotros recojamos una gran cosecha. Amén. Porque si nosotros no recogemos una gran cosecha, esta sociedad se seguirá acabando. Esta sociedad se seguirá acabando. Te vuelvo a decir, si tú tienes tus expectativas puestas en el siguiente que va a gobernar aquí, estás como en la vivienda, en el lugar equivocado. Esto cambia cuando Jesucristo esté en el corazón de las personas. ¿Sabe qué está pasando allá en África? Sociedades completas siendo transformadas.
Sociedades completas, millones se están entregando al Señor. ¿Por qué? Porque vieron que ninguna metodología humana ha servido. Ni los comunistas, ni los socialistas, ni los imperialistas, ni ninguno ha funcionado. Porque el único gobierno que funciona es el gobierno de Dios. Amén. La Biblia nos dice que 10 hombres cogerán y que Dios mismo quería que la gente supiera que Él estaba en el asunto de querer que muchos lleguen a sus pies. Segunda de Pedro 3:9, para los que lo anotan, ahí lo dice. Dios no ha venido todavía porque Él espera que muchos procedan al arrepentimiento. Dios quiere que tu familia sea salva. Dios quiere que tus amigos sean salvos. Dios quiere que tus jefes sean salvos. Dios quiere que los que trabajan contigo sean salvos. Dios quiere que todo tu alrededor sea salvo. La salvación de las almas está en el corazón de Dios. Dios lo quiere porque Dios nos ama. Dios ama su creación. No ama el pecado, lo aborrece. Y como nos ama tanto, por eso envió a su Hijo a morir en la cruz. Amén. Mis queridos hermanos, el recoger una gran cosecha para Zacarías y para nosotros nació en el corazón de Dios. Nació en el corazón de Dios. Quiero decirte esto porque no es una invención humana. No piensen que estamos levantando una gran cosecha solo por llenar estas sillas que faltan por llenar. Eso es lo menos, de verdad. Eso es secundario. Nosotros no queremos llenar unas sillas, nosotros queremos es llenar el reino de los cielos, de hombres y mujeres que adoren al Rey y que estén toda la eternidad por siempre con el Rey. Amén. Eso es lo que queremos. Y obvio que fruto de compartirle a otros, pues vamos a ver el lugar más lleno cada día. Pero eso es lo secundario. Lo que queremos es que las personas procedan al arrepentimiento y sean salvas. Y Dios quiere, y Dios es el que más quiere que eso suceda. Dios, tú has orado ante Dios, Señor, ¿por qué mi mamá, mi papá, mi esposo, mi esposa no han llegado a los pies del Señor? Quiero decirte que hay alguien que está intercediendo más que tú, y es el mismo Señor Jesucristo. O si no, lees San Juan 17, la oración intercesora por excelencia. Oro por estos y por los que creerán después de estos. Dios, en sus planes, te vio a ti hace más de 2000 años y antes de la creación del mundo. Pero quiero decirte que Dios en sus planes ya vio a tu familia. Y yo, por los ojos de la fe, yo veo a los que todavía no han llegado. Yo los veo adorando al Rey de Reyes. Y si tú lo crees, dale un fuerte aplauso al que vive y al que reina. Aleluya, aleluya. Porque está en el corazón de Dios. La salvación está en el corazón de Dios. Número 2. El tiempo es ahora para recoger la gran cosecha. Dice la segunda parte de Zacarías 8:23. Así ha dicho Jehová a los ejércitos. Y la segunda parte dice, en aquellos días acontecerá. ¿En aquellos días qué? Acontecerá. ¿Cuándo iba a ocurrir? En aquellos días. Zacarías, igual que Ageo, Esdras, todos los que fueron usados por el Señor para ir a reconstruir la ciudad y el templo principalmente de Jerusalén. El Señor le había determinado un número de días. El número de días era 70 años. 70 años pasaría desde que el pueblo fue sacado de Jerusalén, desde que el pueblo le fue destruido todo la ciudad y el templo como tal. Y el Señor había dicho que pasarían 70 años para que ellos regresaran a reconstruir. Pues en la época de Zacarías ya había pasado ese tiempo y Dios les recuerda y le dice, ya llegó el tiempo. ¿Ya llegó qué? El tiempo en que 10 personas que no eran judías iban a coger a un judío y lo iban a coger del manto y le iban a decir del saco, de la ropa, y le iban a decir, yo quiero que me lleves a adorar a ese Dios porque he escuchado que Dios está contigo. Era el tiempo. Las profecías del Antiguo Testamento por lo general tienen dos cumplimientos.
Uno que es inmediato, algo histórico. En el caso de la profecía de la reconstrucción de la ciudad, tenía un cumplimiento inmediato. Eso se iba a dar y se dio. En cuanto a que habían más de 10 personas que no eran judías y que cogieran del manto judío, eso también se iba a dar. Y se fue dando, y la mayor cantidad de personas que llegaron al culto de los judíos fue antes de que llegara el Señor Jesucristo por primera vez. O sea que se cumplió la promesa. Antes de que el Señor Jesucristo llegara por primera vez, naciera de las entrañas de María, se cumplió. De ahí tenemos unos hombres que se llamaban los prosélitos. ¿Cómo se llamaban? En Hechos capítulo 2 tú los encuentras, bueno, en muchas partes. Hechos capítulo 2, para que lo anotes. Verso 10 dice que habían personas de otras ciudades y habían prosélitos. ¿Quiénes eran los prosélitos? Los prosélitos eran hombres que no eran de nacionalidad judía, no eran de descendencia judía, eran de otros lados, romanos, de Asia, de muchas partes del mundo, que cansados de su filosofía y de sus religiones que no los llevaban a ningún lugar, habían visto en el culto judío, habían descubierto una adoración diferente. Entonces los judíos los llamaban a ellos los prosélitos, o sea, los que se habían añadido al culto al Dios de los judíos, ¿sí? De estos prosélitos, en Hechos capítulo 2, versos 40 y 41, multitudes se convirtieron a Cristo. Esos estaban ahí, multitudes, eran de otra nación. O sea que la profecía de Zacarías se cumplió cuando antes de que el Señor viniera por primera vez. Pero hay una segunda fase de esa profecía. Y quiero que vayan conmigo a Mateo capítulo 24. Mateo 24, 14. Mateo 24, 14, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Y será qué? ¿Y será qué? Predicado, ¿el qué? ¿Hasta dónde? Hasta lo último de la tierra, ¿cierto? Y en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones. Entonces vendrá ¿qué? Hermano, eso está sucediendo. Y por eso hay tanta persecución. Me sorprende que hay partes del mundo, y yo veo mucho documental, muchas noticias, y yo veía, en primera instancia me dio risa, unas aldeas donde la gente aguanta hambre y se muere de hambre. Pero unos magnates decidieron colocar en esas aldeas computadores para que ellos tengan acceso a internet. La gente necesita comida. ¿Cuánta comida no podría saciar un computador de eso? Y bueno, el servicio y todo. Pero detrás de eso después yo analizaba. El internet está haciendo que el evangelio se ha llevado hasta lo último de la tierra. Se dicen los que saben de geografía y todas estas cosas, los grandes eruditos, han llegado a decir, no sé hasta qué punto sea totalmente acertado esto que les voy a decir, pero lo he escuchado, que las islas Fiji son lo último de la tierra, porque por allá es donde nace primero el sol, o sea, donde se ve primero la salida del sol es por las islas Fiji, que eso es pequeñito. El Señor usó a un hombre. Todas las islas Fiji ahora son de Cristo. O sea que el evangelio ya está llegando al último de la tierra. ¿Por qué te digo esto? Romanos dice que hasta que no entre la plenitud de los gentiles para que venga el fin y la restauración de Israel. Mis queridos hermanos, cuando el Señor le dijo a Zacarías que 10 personas iban a coger a uno para ir a adorar a Jesús, para ir a adorar al gran rey, el primer cumplimiento se dio antes de que el Señor viniera la primera vez. Y el segundo cumplimiento de ese gran avivamiento, esa gran cosecha, lo estamos viviendo hoy en día. Porque los tiempos del fin se están cumpliendo. Hoy llegó el día
en que se cumpla lo que dijo el Señor hace miles de años atrás, que muchos de tus familiares, de tus amigos, te van a mirar, te van a coger, y algunos incluso de los que te habían dicho, no me hable de ese Cristo, te van a coger y te van a decir, ahora quiero ir contigo, porque Jesucristo mismo lo prometió, porque Él dijo que muchos iban a llegar a sus pies en los últimos tiempos. Y yo creo firmemente que dentro de esos muchos tiene que estar mi hermana, yo creo que dentro de esos muchos tiene que estar mi papá, mi mamá, mis hijos. Me daría dolor estar y ver a muchos y no ver a los míos. Llegó el tiempo, hermano. Yo no sé qué estás pensando. No sé que de pronto dices, no, todavía hay tiempo. No, eso Jesús tarda su promesa, dice en Pedro, eso todavía no viene. Y de pronto estás pensando que vaya otro. O todavía hay tiempo. Quiero decirte que en cualquier momento se va a escuchar la final trompeta y Jesucristo anuncia que Jesucristo regresó. En cualquier momento, mi hermano, mi hermana. Pero en estos tiempos en donde esto está próximo a pasar, es donde sabemos que Dios va a levantar una gran cosecha. Amén. No esperes más tiempo. El tiempo es ahora. El tiempo es ya. Hoy es el día en que comencemos a recoger la gran cosecha. Hoy. Llegó ese tiempo. Ya conmigo llegó el tiempo. Mi querido hermano, mi querida hermana. ¿Sabes? Ya no hay más tiempo de estar pensando, ¿será que sí? ¿Será que no? En cualquier momento se escucha la trompeta. En cualquier momento. Y entonces dice, el Señor habrá recogido a su iglesia, los muertos en Cristo resucitarán primero, ¿cierto? Todo eso está próximo a darse. Y ahora dice, ay, ¿por qué dice eso, pastor? Pues va y mire lo que está pasando a nuestro alrededor. Argentina fue una plaga de langostas, cosa impresionante. Yo les invito a que no miren tanta farándula, miren lo que realmente está pasando. Porque desafortunadamente a muchos noticieros son pura farándula, pero miren realmente lo que está pasando a nivel mundial, lo que está pasando en Israel. Eso es un reloj que nos marca qué está pasando en el mundo. Luego llegó el tiempo de la gran cosecha. Dígale al que tiene al lado, llegó el tiempo. Se cumplió el tiempo, dígale. El tiempo es ahora, mi hermano. El tiempo es ahora. Tal vez para mañana sea tarde. Tal vez para mañana ya no haya oportunidad. Hoy es el tiempo, hoy es el día. ¿Sabes? Estaba reunido con un hombre ayer de Misiones Internacionales y me llamó para una situación. Y estábamos hablando de las cosas y de la gran cosecha. Él fue el que me comentó de este pastor de las Islas Fiji, yo lo había escuchado. Y, oiga, es increíble. Esa gente llega a donde sea. Y si les toca irse de casa en casa, al grupo de los testigos, ellos lo hacen porque saben que llegó el tiempo de la gran cosecha. Y sabe una cosa, yo te invito a ti a que te despiertes y a que mires que el tiempo se está cortando. En cualquier momento ya no habrá más tiempo. El tiempo de recoger la cosecha para Dios es ahora. Amén. Ya no hay por qué más tenga que estar durmiendo, mis hermanos, espiritualmente hablando. Es el momento de recoger una gran cosecha. Una gran cosecha que honre y glorifique el nombre de mi Jesús. Número 3. No solamente se cumplió el tiempo profético, sino que Dios va a sobrepasar nuestras expectativas en esta gran cosecha. Dios va a sobrepasar nuestras expectativas, hermano. Nuestras expectativas en esta gran cosecha. ¿Por qué? Porque dice la palabra en Zacarías 8:23 que 10 hombres de todas las naciones, 10 hombres, más atrás estaba hablando de lo mismo. Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, en el versículo 20 del capítulo 8. Aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades, diga conmigo, muchos. Y vendrán los habitantes de una ciudad y de otra y dirán, vamos a implorar el favor de Jehová y a buscar a Jehová de los ejércitos. Yo también iré. ¿Sabes? Dice que 10. Yo decía, ¿pero por qué 10? Yo pensé que era literal. Yo dije, ¿será? Entonces, si el pueblo judío que llegó a reconstruir, diga usted, eran como unos 200 personas,
Entonces yo me puse, pues, ¿cómo es? 10 por 200, ¿cuánto es? A ver, matemáticas, ¿no? 2000. Sí, la matemática humana. Yo también, 2000. Pero me puse a investigar también con la herramienta que tenemos ahora en el Strong, se llama así, para el que lo quiera conseguir. Eso lo puede bajar por cualquier lado, es gratuito. Diccionario Strong. Y miraba que 10 en MERP, así se dice más o menos, 10 es un número potencial, o sea, no es literal. Quiere decir que 10 podría significar aún 15, 17. Pues es un número que se va de nuestra mente, es un número de Dios, es un número grande. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Que la palabra del Señor también nos muestra que Dios es más poderoso para darnos mucho más allá de lo que pensamos, o queremos, o necesitamos. Amén. Dios va siempre a sobrepasar nuestras expectativas. Y quiero que vaya conmigo a Isaías, al profeta Isaías. Isaías capítulo 55, versículos desde el 7 en adelante. Isaías 55. El título que le coloca aquí la Reina Valera, o por lo menos esta editorial, es para ese capítulo: misericordia gratuita para todos. O sea, restauración. Dice el versículo 7 de Isaías 55: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Cómo es nuestro Dios? Diga como cuando uno dice oro. Uno dice, ¿cierto? Uno no dice oro, dice oro. Si uno abre la boca, si uno... Porque yo no tengo una cadena de oro, yo tengo una cadena de oro. Bueno, no la tengo, quisiera. Cuando uno habla. Diga conmigo amplio. Diga conmigo amplio. En perdonar. Dios es amplio en perdonar. Dije, deja el inicuo su camino, el malvado deje su camino, porque Dios es amplio en perdonar. Eso me está hablando que Dios es grandemente misericordioso. Y vaya conmigo al versículo 8: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Versículo 9: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más amplios y mis pensamientos más grandes que los tuyos. Déjalo hasta el 9. ¿Sabes? Cuando Dios determinó que iba a haber una gran restauración para el pueblo de Israel, dijo que eso sería grande. Pero la segunda parte se está cumpliendo hoy en día. ¿Y cuál es el pueblo de Dios? Diga conmigo, la iglesia. La iglesia es el pueblo de Dios. Dios está trayendo un gran avivamiento, nos va a sobrepasar la expectativa. Entonces tú puedes pensar, no, pero es que yo ya le he compartido y este no quiere acceder, este no quiere doblegar su pies al Señor, por más de que he orado, por más de que he ayunado, pero nada, esta persona no quiere. Pues quiero decirte que Dios va a sobrepasar tus expectativas y van a llegar a los pies del Señor, porque Dios es grande y poderoso. Amén. Y Él siempre nos da más. La Biblia dice en Hechos 16:31 que si creíamos en Cristo seríamos salvos. ¿Quiénes? Nosotros, y ¿quiénes más? Y toda mi casa, mi familia, mis hermanos. Dios va a sobrepasar tus expectativas. Tú pensabas que ese hombre, esa mujer eran duros, pues quiero decirte que no hay corazón duro que sea más duro que el poder de Jesús. Amén. Y Dios va a sobrepasar tus expectativas. Dios va a sobrepasar tus expectativas. Lo que pensaste que se iba a tardar años, se va a tardar meses. Y lo que pensaste que se iba a tardar meses, se tardará días, hermanos. Porque viene el tiempo de recoger una gran cosecha. Aleluya. Aleluya. Más grande. Yo tenía una visión muy local. Yo decía, claro, hace muchos años, cuando el Señor me entregó esta palabra, yo estaba comenzando prácticamente aquí en la iglesia. Y pues obviamente tomé la palabra de Zacarías 8:23 pues de una forma local. Yo dije, yo tomo esa palabra, yo creo que la iglesia va a crecer y se va a multiplicar.
Pero después el Señor me dijo, no, es que yo te he puesto en la ciudad. Entonces ya nos dio visión de ciudad. En la ciudad queremos que toda la ciudad sea cambiada para Cristo. Y si los que se cambian o sean transformados no vienen aquí, sino vienen a otra iglesia de sana doctrina, pues aleluya, gloria a Dios, amén. Aquí no estoy compitiendo con ningún otro ministro. Mi competencia es contra el diablo para quitarle las almas. No, los que están predicando la sana doctrina que crezcan más, aún más. Amén. Entonces, nos da una visión local. Pero después, hace unos años para acá nuevamente, más bien hace algún tiempo, nos dice, no, yo quiero que vayas a la Sabana de Occidente. Y, o sea, todo lo que es el eje vial, ustedes lo saben, de aquí hasta Fontibón, ¿cierto? La entrada. Y yo decía, bueno, y estoy preparándome para esa gran cosecha. Creo firmemente que vamos a inundar con el Evangelio de Cristo la Sabana de Occidente. Amén. Y cuando ayer hablaban y me decían de una visión global, es para el mundo, yo decía, Señor, ¿qué me estás hablando? Este hombre de las Islas Fiji lleva plantadas 5.000 nuevas iglesias. 5.000. O sea que diga usted que haya un promedio bajito, que pueda haber, porque hay iglesias ya de las que el planto que tienen 20.000 miembros, por decir algo. Pero diga usted que hubieran solamente 100 personas. ¿Cuántas personas habrían sido salvas por 5.000 iglesias nuevas? Porque la iglesia está para transformar comunidades. Amén. Entre otras cosas. Y yo veía, mis queridos hermanos, que Dios quiere sobrepasar nuestras expectativas, pero se requiere que nos alineemos con Él. Dios va a sobrepasar tus expectativas. Tal vez tú dijiste, no, ya no más. ¿Cuántos aquí de pronto ya han pensado en renunciar? Yo ya no oro, de pronto oro de vez en cuando por es que este guache nada que quiere llegar a los pies del Señor. O esta mujer nada que quiere. Pues quiero decirte que llegaron los tiempos en que Dios va a levantar una gran cosecha en estos tiempos y va a sobrepasar tus expectativas. Tal vez tú dijiste, voy a hacer, yo creo que va a llegar mi hijo, yo creo que va a llegar mi hija. Pues yo quiero decirte que Dios va a traer a toda la familia en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Todos adorarán al Rey. Todos adorarán al Rey. Me dijo un hombre, es que no podemos, porque tenemos que obviamente respetar, y no estamos irrespetando. Y ustedes quieren cristianizar a todo el municipio. Y le dijo, gloria a Dios, a eso me llamó el Señor. Sí, eso es lo que queremos, porque sabemos que si Cristo está en el corazón de alguien, las cosas son diferentes. Amén. No tenemos que irrespetar a nadie. Cada uno es libre de pensar y de actuar y de su confesión de fe como la quiera tomar. Pero nuestra misión que Dios nos ha entregado es compartir el Evangelio a toda criatura. Amén. Llámese el indigente, llámese el político. Algunos ya nos miran mal porque vamos en contrariedad de lo que ellos están estableciendo. Pero nosotros, como le dijimos, tenemos una constitución mayor, es la constitución del cielo. Amén. Y Dios va a sobrepasar nuestras expectativas. ¿Quién lo cree? Dios va a sobrepasar, y yo quiero decirte que sobrepasar tus expectativas es que muchos de los tuyos van a llegar a los pies del Señor. Que lo que pensaste que ya era como una causa perdida, Dios no se ha olvidado. Dios los tiene en su agenda celestial. ¿Quién lo cree? Denle un aplauso al Rey. Dios está interesado en que tu tío, tu tía, tus hijos estén a los pies de Él. Y eso nos hace menos personas. No, al contrario, un cristiano verdadero va a ser un mejor empresario, un cristiano verdadero va a ser un mejor profesional, un cristiano verdadero va a ser un mejor padre, va a ser un mejor esposo, va a ser un mejor hijo. Porque si Cristo está en el corazón de alguien, es el hecho de que esté en el corazón de ese alguien lo hace un mejor ser humano. ¿Por qué? Porque va a honrar primero que todo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Dios nos está llamando en este tiempo a que le creamos, a que le abramos nuestros ojos de la fe, porque quiero decirte que tú estás llamado por Dios para que 10 mínimo se conviertan al Señor. ¿Amén? ¿Quién lo cree? Amén. Muy bien. Número 4. Tu trabajo en esta gran cosecha es conducir mínimo a 10 a los pies de Jesús.
Dice la última parte del versículo 23 de Zacarías, capítulo 8. Y dice, iremos con vosotros, esos 10, esa cantidad, dice, porque hemos oído que Dios está con vosotros. El Señor le dice esta promesa, le da esta promesa a Zacarías. Y más adelante, en el capítulo 10 de Zacarías, dice la palabra del Señor en el versículo 8. Yo los llamaré, está hablando Dios. Por favor, ponme Zacarías capítulo 8, Zacarías capítulo 10, versículo 8, perdón. Yo los llamaré con un silbido y los reuniré, porque los he redimido, serán multiplicados tanto como lo fueron que antes. ¿Cómo los va a llamar? Con un silbido. Pero yo los esparciré entre los pueblos, y aún en lejanos países se acordarán de mí, vivirán con sus hijos y volverán, porque yo los traeré. Versículo 10, diga conmigo, Dios es el que lo está prometiendo. Porque yo los traeré de la tierra de Egipto y los recogeré de Asiria, los traeré a la tierra de Galaad y del Líbano, y no les bastará. Quiero decirte que el Señor dice, yo voy a hacer, o sea, Él mismo está diciendo que Él iba a hacer eso, que Él es el que lo iba a hacer, que los más de los 10 que no eran judíos vinieran con los judíos. El mismo Señor dice, los voy a traer, algunos los voy a traer con un silbido. Imagínense un viento del Señor llamando por chiflido. ¿Quién sabe chiflar que me diga? No, pero no es un chiflido, nos dice un silbido, ¿cierto? Ah, bueno, ya me salió. Prometo practicar más. Con un silbido iba a traerlos. Dios está trayendo a muchos de algunas maneras impresionantes. Uno no sabe cómo Dios usa las circunstancias para traer a alguien a los pies de Él, pero lo hace con un objetivo, de que la gente llegue a los pies de Él. Amén. Entonces dice que algunos, y yo veo en la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, que dice en San Juan, que el Espíritu Santo es el que redarguye de pecado, justicia y juicio. O sea que el que hace cristianos es el Espíritu Santo. Amén. Pero en el hacerlos cristianos, nosotros somos instrumentos en su gracia. Nosotros tenemos que hacer discípulos, pero en el realizar cristianos, Dios dice también en Romanos 10:14, ¿y cómo creerán si no hay nadie quien les predique? Si no hay nadie que les ¿qué? Predique. O sea que Dios te ha escogido a ti, que ya escuchaste la palabra, para que le compartas a otros. ¿Cuál es nuestra labor en esta gran cosecha, en esta fase? Bueno, en esta fase, nuestra labor va a ser la siguiente: conducir a otros a los pies del Señor. ¿Cuántos? 10. Ya les voy a decir por qué. Hemos tenido 10, pero eso Dios va a sobrepasar nuestras expectativas. Amén. ¿Por qué? Porque Dios ya lo había establecido, pero iba a usar a personas, a seres humanos. Y Dios quiere, y Dios te está llamando a ti, para que tú hagas eso, que lleves a otro. Dice, iremos. ¿Y cómo iban a ir si no había alguien que los llevara? Vamos a tal lado. ¿Me lleva? Si yo no sé llegar, la gente no sabe llegar a Dios. La gente todavía no sabe llegar a Dios. ¿Sabe quién sí sabe llegar a Dios? Diga conmigo, yo. ¿Quién sabe llegar a Dios? Si tú sabes ya llegar a Dios, no esperes que los de afuera lleguen por sí solos. Necesitan a alguien que les conduzca. Y el Espíritu Santo te está dando la gracia y te va a dar más gracia para que eso sea posible. Amén. Entonces, en esta labor, lo que vamos a hacer es conducir a 10 personas, mínimo 10, a los pies del Señor. ¿Cómo los vamos a conducir al Señor? Lo primero es que le vamos a pedir al Espíritu Santo que nos muestre cuáles son esas 10 personas. ¿Por qué? No hay sea que de pronto se nos choque. Por ejemplo, los que son familia aquí, o sea, los que son esposos y los que son familia, tienen muchas personas en común, ¿verdad? Que son conocidas en común. Entonces, si todos apuntan a los mismos 10, se perdería parte de la gran cosecha. Y la idea es que cada miembro de la familia ore por 10 diferentes. ¿Por 10 qué? Diferentes. Él le dice, y los conduciría. Y dice, iremos con vosotros, mis queridos hermanos. Dentro de 20 días, ¿hoy estamos aquí?
27, 28 y 29. Facatativá, renace, se llama así. Van a venir de muchos países, van a venir hombres y mujeres que han escuchado que algo está pasando en Faca. Vamos a hacer una gran campaña. Estamos por primera vez unidos. ¿Para qué? Para recoger una gran cosecha. Hombres y mujeres de muchas partes del mundo han escuchado que en Facatativá está pasando algo. Y yo quiero decirte que en Facatativá está pasando, que desde aquí se va a levantar una gran cosecha para Sana Occidente y para el mundo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Un aplauso al Rey. ¿Sabes qué va a pasar? Que cuando alguien te escriba por el Face de otra nación, te va a escribir y te va a decir, ¿sabes qué? Tú dices, en Faca, allá es donde está pasando algo extraordinario. Está pasando. Y es tan impresionante que hombres que no tienen nada que ver, incluso de otros dialectos, están orando por nosotros. Están orando en este momento, hay gente ayunando día y noche, porque esto que va a pasar el 27 es extraordinario. Quiero decirte que el Señor nos ha abierto puertas impresionantes. El sonido que necesitábamos, porque se necesita un sonido pues apropiado en un sitio público. ¿Y sabes cuál es el sitio público? Lo que nunca nos habían hecho. El parque principal. Vamos a estar en el parque principal. Ahí para que vaya mirando la proporción. Un sonido de esos no es un cualquier cabinitas como estas. Un solo alquiler de un sonido de esos vale 20 millones de pesos. Eso vale mucho. No por tener cosas extraordinarias, es para que suene nítido, porque nada vale que uno esté ahí en una tarima con multitudes y que no le escuchen el mensaje claro. Solo por eso, no es para más, no es para lucirnos, ni luces, ni cosas por allá raras. No, es para que la gente en Facatativá escuche el sonido. Y Dios ya lo proveyó. La gloria para mi Señor. Denle un aplauso al Rey. Aleluya. Nosotros estamos haciendo lo propio. El equipo de aquí de la iglesia está haciendo lo propio. El equipo que nos acompaña, el equipo base de liderazgo ya lo sabe y está en esa tarea. Pero Dios no nos ha mandado solo a nosotros, porque la gran cosecha es bueno que todos la recojamos, porque entre más estemos, pues más vamos a recoger. ¿Para quién? Para el Señor. ¿Cuál es tu parte en esta gran cosecha? Ora por 10 personas, que el Señor te ponga esas 10 personas, amén. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Y aquí ya hago una pequeña campaña en el final del mensaje, ya vamos terminando. Al finalizar el servicio vas a recibir este brochut, creo que así se llama, brochut. Bueno, este papel, no sé si lo estoy pronunciando bien, esta hoja que tiene 10 personas, tiene las líneas para 10 personas, para que tú anotes ahí 10 personas. Yo estaría pensando de una sola, mi hermana, que todavía no conoce el Señor. No estoy hablando en nombre propio. Estoy pensando en las personas que aún no conocen de Cristo, que son de mi familia. Yo los anotaría primero. No sé tú, eso ya es cada uno. 10 personas, 10. Después de que lo anotes, lo vuelves a anotar en la segunda parte. ¿Para qué? Porque esto tiene una forma de quitar. Entonces vas a traer esos 10, esa hojita, y nos las vas a entregar. Y nosotros, el equipo de intercesión, vamos a estar todas las mañanas orando por tus 10. Pero tu trabajo es comenzar a orar 15 minutos por esas 10 personas. ¿Está difícil? ¿Está del otro mundo? La otra semana vamos a aprender de la oración, algo que el Señor ya nos había entregado, una oración efectiva para orar por aquellos que aún no conocen del Señor. O sea que la otra semana te vamos a dar una instrucción de cómo ser más efectivos en nuestra oración, pero inicialmente todos podemos orar, ¿verdad? Por 10 personas. Entonces, ¿qué va a pasar? Que tú vas a colocar toda tu fe, porque ese día será el día en que estas personas comiencen a ser restauradas espiritualmente. ¿Quién lo cree? Yo quiero que toda mi familia sea restaurada. Yo no sé tú, pero yo me sentiría muy mal entrando al cielo solito. Yo me sentiría, no, yo tengo que entrar con mis hijos.
con todos, no con solo 2, con los 4. Yo tengo que entrar con mis niños, como sea. Bueno, los niños y los grandotes. Yo tengo que entrar con mi mamá y mi papá, con mi hermana que aún no le conoce. Ya tengo una hermana que ya conoce al Señor y está prendida. Yo digo, Señor, la gloria para ti. Pero todavía me falta familia. Mis padres son simpatizantes, pero Dios no quiere simpatizantes, Dios quiere creyentes. Yo ahí estoy y yo sé que los voy a ver, amén. Entonces yo ya tengo ahí como 4. Tengo a mi vecino, tengo al que siempre le compro la leche, que le compramos el pan, y los vamos a anotar, porque quiero verlos en la presencia del Señor. ¿Tu trabajo cuál es? Conducirlos a Cristo. ¿Cómo lo vamos a hacer en esta primera parte? Orando por 10. ¿Cómo les parece? ¿Fácil o difícil? ¿Cree que lo podemos lograr? Seremos 10 veces más. Seremos 10 veces más en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. 10 veces más. Aleluya. 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 Eso es. Llegó el tiempo de recoger una gran cosecha. A la verdad, la mies es poca y la mies es mucha y los obreros son pocos. Rogad al Señor de la mies que traiga obreros a su mies. Ya lo había dicho en alguna oportunidad, pero lo vuelvo a recordar. Dios nos los trajo a todos ustedes para recoger la mies. La palabra mies significa cosecha, pero no cualquier cosecha. En el idioma en el que está escrito el Nuevo Testamento del griego, es una gran cosecha. Mies significa gran cosecha. Diga conmigo, gran cosecha. O cosecha enorme, como diría la versión Dios habla hoy. Cosecha enorme. La mies es mucha, más los obreros son pocos. Yo quiero preguntar aquí, ¿cuántos obreros quieren acompañarnos a recoger esta gran cosecha? ¿Cuántos obreros quieren acompañarnos a ver a su familia entregada a los pies del Señor? ¿Cuántos obreros creen que sí es posible con la ayuda de Cristo? Amén. Mis queridos hermanos, pónganse de pie. Oh Padre Santo, oro para que seas un cosechador. Les comparto para finalizar. Estaba hablando con este ministro ayer que les comparto que vino a la ciudad a compartirnos una palabra para esta campaña que vamos a tener de la gran cosecha. Y mientras él me hablaba, me pasó lo de Lucas 24. Ardía mi corazón. Ardía mi corazón. Él me decía, me llamó a mí solo, una reunión, y me decía, pastor, abre los ojos. Abre los ojos. Hay tanta gente que se está perdiendo. Pastor, esto es a nivel mundial lo que está pasando, pero también a nivel mundial la gran cosecha. Para el 2025, el proyecto 150,000 iglesias nuevas, establecidas, que honren y glorifiquen el nombre del Señor. Millones, como lo que ya está pasando en partes del mundo. Millones de hombres y mujeres adorando al Rey. Millones de hombres y mujeres que digan, con Cristo sí se puede tener una sociedad diferente. Amén. Señor, cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, yo te suplico, Señor, que cada uno de los que me escuchan hoy, bien sea aquí directamente o por el internet, Señor, se vuelvan, Señor y Dios, primero hijos, realmente hijos tuyos, Señor, que sean rearguidos de su pecado, justicia y juicio, que se dobleguen ante tu señorío, Señor, que se conviertan de todo corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, pero también te pido que todos nosotros, Señor y Dios, los que hemos, Señor, doblegado nuestra rodilla y nuestra vida completa a ti, que te tenemos como nuestro Salvador, nuestro Señor, Padre, nos volvamos una fuerza cosechadora. Alguien, Señor, cosechó para nosotros y tú fuiste ese alguien en la cruz. Padre, ahora permítenos, Señor,
ser instrumentos, Señor, para que otros también lleguen a tus pies, Señor. Permítenos volvernos una fuerza cosechadora, Señor. Permítenos ver más hogares restaurados, más hombres y mujeres saliendo de las drogas, del alcohol, más hombres y mujeres, Señor y Dios, con propósitos de vida, Señor y Dios, que glorifiquen tu nombre. Permítenos ver, Señor, en esta fuerza cosechadora a nuestros hijos, nuestros padres, Señor. Permítenos ver en esta gran cosecha a nuestra familia que aún no te conoce, Señor, en el nombre de Jesús. Permítenos, Señor y Dios, Padre, en el nombre de Cristo, porque sabemos, Señor, que contigo, Señor, podemos construir, Señor, un mejor futuro, Señor, mientras tú regresas, Señor. Porque sabemos, Señor, que mientras está sobreabundando el pecado, nosotros, tus hijos, nos levantaremos para que sobreabunde tu gracia, en el nombre de Jesús. Padre, yo te pido en el nombre de Cristo Jesús, que vuelvas a cada uno de mis hermanos una fuerza cosechadora, Señor. Una fuerza relevante, Señor, para su familia, para su barrio, para su empresa, para donde labora, para su negocio, Señor. Yo te suplico, Señor, que los vuelvas, Señor y Dios, hijos, Señor y Dios, que transmitan lo tuyo, Señor, a otros, en el nombre de Jesús. Y te voy a pedir, hermano, hermana, que estás aquí, que levantes tus manos. Y si me estás escuchando por el internet, también levanta tus manos. Levanta tus manos y dile: Señor, heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, Señor, porque yo quiero mi familia para ti, Señor. Yo quiero a mi familia para ti. Yo quiero mi familia, el universitario, el empresario, la ama de casa, el que está con empleo, el que está sin empleo. Yo lo quiero para ti, Señor. Y levanto mis manos, Señor y Dios, porque yo quiero, Señor, pedirte que me vuelva, Señor, fuerza cosechadora, fuerza que recoge, Señor, la cosecha. Oh, Padre, yo te pido que cada uno de ellos, en el nombre de Jesús de Nazaret, entienda su llamado, entienda el llamado para recoger, Señor. Y yo te suplico que los primeros que recojan sean a los suyos, a los que le rodean, a sus hijos, al esposo, a la esposa, al tío, a la mamá, al hermano, a la hermana, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Declaro por mis ojos de la fe, declaro que seremos 10 veces más, porque recogeremos una gran cosecha. Declaro no 2 iglesias hijas, sino miles de iglesias hijas, Señor. Oh, Padre, en el nombre de Jesús, hoy declaro en el nombre de Cristo que toda esterilidad espiritual sea quebrantado, y ahora hay vida que glorifica el nombre de Cristo. Aleluya.